Amados, quiero que me acompañen a leer en la palabra de Dios en el libro de Mateo capítulo 27. Mientras predicamos o mientras compartimos de la palabra, me gustaría invitarles a algo. Ponga su fe en Cristo. Sus pensamientos adecúelos a Cristo. Lo que usted espera recibir, no lo espere de mí ni de ninguno de nosotros. Ponga su esperanza en Cristo Jesús. Desde el versículo 3. Entonces Judas, el que le había entregado a Jesús, viendo que era condenado, que Jesús era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Una triste historia la del apóstol Judas. ¿Qué fue un apóstol? Nosotros podemos darnos cuenta aquí, a los que han leído la historia y los que no, se la resumo en breve. Judas era uno de los 12 íntimos de Jesús, era uno de los 12 discípulos, uno de los 12 apóstoles. Sucedió que este hombre en algún momento de su vida entregó a Jesús. Y pudiéramos decir, pero ¿cómo alguien que caminó con Jesús pudo llegar a ese nivel, a entregar al maestro? Nos podemos dar cuenta aquí de algo. Nadie está exento de fallar, ni de caer, ni de pecar, ni de perderse en el infierno. ¿Saben por qué digo esto? Porque Judas fue uno así como Mateo, como Marcos. Estuvo con Jesús, caminó con Jesús. Él estuvo el día que Jesús resucitó a Lázaro. Lázaro estaba muerto y Lázaro tenía 4 días ya muerto. Sus órganos estaban podridos ya, rotos, destruidos. Él vio cuando Jesús lo llamó y solo con el poder de su palabra, al llamarlo, Lázaro vino. Él estaba en la barca cuando Jesús caminó sobre las aguas. Judas fue uno de los que también llevó cestas y recogió cestas de peces y panes cuando Jesús multiplicó, según Mateo, 2 veces y alimentó a la multitud. O sea, Judas estuvo allí. Pero vemos que Judas se perdió en el infierno. Y pudiéramos decir, pero ¿cómo puede suceder eso? Todo el que se suicida se va al infierno. Es correcto. Ahora, el tema ni siquiera es ese. El tema es que no garantiza que vayamos a una morada eterna con Cristo por el hecho de que tengamos un cargo como pastor o algo, ¿sabe? Un apóstol, profeta, nada de eso nos da una garantía de la eternidad. Solo Cristo Jesús es la garantía. Por eso les empiezo diciendo que su pensamiento, su corazón, su deseo y lo que espera usted, pónganlo en Cristo. Porque solamente de Él viene lo que usted necesita. No del dinero, ni de su novia, ni de su novio, ni de nadie. Es de Cristo Jesús que viene la llenura del vacío que usted tiene. Es triste en verdad que Judas se haya perdido. ¿Por qué Judas sucedió eso? Porque Judas abrió una puerta al diablo. ¿Cómo Judas le abrió una puerta al diablo? Bueno, la Biblia dice que Jesús sabía que él robaba del tesoro de las ofrendas. Es decir, había gente que ayudaba a Jesús en el ministerio. Entonces, obviamente, Jesús estaba en la calle, evangelizaba, llevaba el mensaje del reino. Y había gente, adinerados y otros no, que le ofrendaban joyas, dinero para sustentar el ministerio. Porque imagínense esto, que yo venga y yo digo, no, me voy a dedicar al ministerio y salgo. ¿Con qué me sustento si no trabajo? Dios tiene que hacerlo de alguna manera. Entonces, en esta forma, Dios también ayudaba al ministerio de Jesús y de los apóstoles. Pero Judas era el tesorero. Judas era el encargado de recoger esas ofrendas. Y ojo, no vengo aquí a recoger la ofrenda de ustedes. Judas era el encargado de recoger las ofrendas y de administrarlas. De decir cuánto se iba a gastar en la comida y todo eso. Pero él sustraía, él robaba de allí. ¿Para qué? No lo especifica la Biblia, tampoco voy a ponerme a inventar.
Pero Judas hacía eso. En el momento en que él empezó a robar, en ese momento él le abrió una puerta al diablo para que entrara. Satanás no puede entrar en tu vida cuando tú eres un hijo de Dios si tú no le abres una puerta. ¿Me escucho? El diablo no puede entrar dentro de ti. Él puede venir por fuera a tentarte. Él puede venir por fuera a hacerte sentir mal, a hacerte ver las cosas como no son, a deprimirte. Satanás puede venir a hacerte ver que aquel está equivocado, que está en contra tuyo, esto lo está diciendo por mí. Pero él no puede entrar dentro de ti. Cuando tú le abriste tu corazón a Jesucristo, en tu corazón mora Jesucristo si tú no practicas el pecado. Pero en el momento en que nosotros empezamos a practicar deliberadamente el pecado, Satanás entra. Y entonces ahí empezamos a decir, ¿por qué me están sucediendo tales cosas? ¿Por qué he perdido la autoridad espiritual? ¿Por qué me siento tan lejos de Dios? Aunque sentirse no es algo relevante, porque nosotros somos gente de fe y no somos gente de sensación. Sin embargo, notamos la diferencia cuando le abrimos la puerta a Satanás. Y Judas fue uno de esos. Así que cuando él empezó a hacer esto, Satanás ya estaba dentro de él. De hecho, la Biblia dice que en un momento en la cena, Satanás entró en él. Y ahí fue cuando esa noche entregó a Jesús por 30 piezas de plata. Él sabía que los fariseos, los saduceos, los principales sacerdotes, lo que se supone que eran los buenos, tenían un corazón contaminado, eran asesinos desde el corazón y querían matar a Jesús por envidia, porque Jesús hacía lo que ellos no hacían. Dios utilizaba a Jesucristo como no utilizaba al sumo sacerdote, porque resulta ser que Jesús será el verdadero sumo sacerdote y al mismo tiempo era el rey. Entonces, como Dios no utilizaba ni al rey, ni al sumo sacerdote, ni al fariseo, ni a ninguno, ni al principal, ni al secundario, ellos se llenaron de envidia, porque la Biblia dice que Pilato se dio cuenta de que ellos lo querían entregar y que lo habían entregado por envidia. Dice Mateo 26, 25 por ahí. Entonces, Judas se dio cuenta que estos lo querían matar y hizo un negocio. Mira, ¿saben qué? Yo soy uno de los 12 y yo sé dónde va a estar él hoy en la noche. Dame, ¿cuánto me das ahí? Y yo te lo canto, pues. Entonces, ¿qué hizo él? Vendió a su maestro. Lo negoció, 30 monedas de plata. Y ese fue el precio por el que vendió Judas a Jesucristo. Qué triste, ¿verdad? Quiero que nos enfoquemos hoy en qué fue lo que pasó en el corazón de Judas esa noche. Porque él se dio cuenta que le dieron las monedas de plata, pero no pensó en la repercusión o el resultado de sus actos. Es decir, él hizo pecado, pero no se dio cuenta o no pensó en qué tan duro iba a ser que él entregara a Jesús. Tal vez que pensó que lo iban a meter preso nada más. Cuando él se dio cuenta que lo estaban torturando, que lo estaban masacrando, que lo estaban golpeando, que se estaban burlando de él, que lo estaban escupiendo, que lo tenían encadenado a su maestro, dice la Biblia en Reina Valera que él, viendo que Jesús era condenado, devolvió, la palabra que utiliza aquí es arrepentido. Alguien podría decir entonces, Judas se arrepintió. Pero yo estuve investigando en el original y la palabra, el griego que utiliza para describir esa palabra, Judas no se arrepintió. Dice la Biblia en el original que entró en él remordimiento. Es decir, él se sintió mal por haber entregado a su maestro, pero no se arrepintió. Y hoy quiero que estudiemos esa diferencia. Una diferencia abismal. Se parece, pero no son. Entre arrepentimiento y remordimiento. Ahora estudiemos el acto de pecado y consecuencia. Él le entregó a Jesús y él empieza a ver que a Jesús lo condenaron y lo estaban haciendo daño. ¿Y qué hizo él? Fue y devolvió las monedas de plata. Las regresó, diciendo, he pecado, entregando sangre inocente. Judas sabía que estuvo mal, porque aquí está reconociendo su pecado. Dice, entregué sangre. Es decir, Jesús no se merecía que le hiciera esto. Allí él está reconociendo una verdad. Y ellos le dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y luego devolvió el dinero y se ahorcó. Ahora, la palabra de Dios nos está mostrando una actitud espiritual que sucede en ustedes y en mí todos los días sin que ustedes se den cuenta. Imaginemos que los fariseos, los saduceos, los principales que le dieron el dinero a Judas es el diablo. Porque el diablo responde así.
En el momento en que usted peca, usted está exaltado por su emoción, por el dinero, por la pasión, por lo que sea que esté sucediendo alrededor de ese momento. Pero después que usted peca, que sale del pecado, que lo cometió, si usted es una persona que por lo menos creyó en Dios, obedecía a sus padres, de alguna manera siente que lo que hizo estuvo mal, usted dice, ay, hice algo malo, ¿por qué lo hice? Pero ¿sabe qué le responde Satanás? No me importa por qué lo hiciste. Yo te seduje, tú caíste, tú pecaste. Sabes que ahora estás separado de Dios por el pecado, desagradaste a Dios y tú estás arrepentido porque quieres reconectar con Dios. Pero ahora Satanás dice, a mí no me importa, allá tú. Satanás todos los días está pendiente de que tú y yo pequemos. Toca puertas, pone tentaciones para que caigamos en la tentación. ¿Qué es una tentación? Una oportunidad que lo lleve a él a hacerme a mí pecar. Porque Satanás sabe que en el momento en que yo peque me separo de Dios. Dios es santidad. ¿Y el pecado qué es? Cualquier contradicción y desobediencia a la autoridad de Dios. Por lo tanto, cuando yo peco, estoy diciendo a Dios, vivo según yo. No me importa tu palabra, no me importa obedecerte. Soy Señor de mi vida y vivo como yo quiero. No vivo según tu palabra, vivo según como yo quiero. Y esto es una separación de Dios y nosotros, lo cual nos llevaría que si nosotros morimos en ese momento o morimos en pecado, nos perderíamos en una eternidad sin Dios. En resumen, en el infierno. Y Dios no quiere que te pierdas una eternidad sin Él. ¿Dios quiere que te pierdas una eternidad sin Él? Respondan. Ahora le pregunto a ustedes, ¿usted se quiere perder en la eternidad sin Dios? Yo no me quiero ir al infierno. Y si alguno de nosotros se va al infierno por sus pecados, allá les tocará llorar, ni siquiera crujir dientes y tratar de condenar a Dios. ¿Por qué? Porque lo que habrá sucedido es la pura justicia de Dios. Te dije que así no era, pero decidiste vivir siendo tú el Señor de tu vida y no dejando que Dios fuera el Señor de tu vida. Por lo tanto, allá sería un eterno llorar, porque nunca, ninguno, saldríamos del infierno. Dios no quiere eso. Dios nos ha sacado más bien de las garras del diablo para que estemos en su luz admirable, para que estemos en Cristo. Pero estar en Cristo indica que nosotros también tenemos que tratar de permanecer en Él. De nosotros tenemos que colocar una parte para permanecer en Dios. Dios no te va a obligar a que estés con Él. Te lo voy a cantar. Javier, Dios no te va a obligar a que estés con Dios. Tú puedes estar aquí, pero tu mente puede estar en otro lado. Dios no te va a obligar a que estés aquí. Tal vez lo puede hacer tu mamá, pero Dios no. Yo puedo decidir dejar de predicar e irme y perderme. Dios lo lamentará porque Dios me habrá preparado y seleccionado en Cristo para que yo viviera con Él eternamente. Pero yo soy dueño de mis decisiones. Decido obedecer a Dios o decido perderme. Cada quien va a dar cuenta por lo que hizo mientras estaba en el cuerpo. Vemos el ejemplo en Judas. Era uno que estuvo al lado de Jesús. No estoy diciendo que era uno de los que estaba pecando en el pueblo. Estaba con Cristo. Un momento le abrió las puertas a Satanás y Judas se perdió en el infierno. Eso es triste. Después de haber luchado 3 años con Jesús, ministerialmente, termina. Ahora eso me lleva a una cosa, lo que tú estás diciendo. Judas vio milagros. Los milagros no fundamentan tu vida espiritual. Pudieras tú ver milagros porque los ves, pero tú al otro día es irrelevante. Tú sigues en tu vida normal. Porque para ver todo lo que Judas vio, muchos de nosotros diríamos, no, si yo hubiese estado en la época de Jesús, yo hubiese sido intachable, íntegro y todo aquello, sí. Pero mira, Judas no fue así. Miremos a todo un pueblo, Israel. Vieron cómo Dios los sacó de Egipto con milagros extraordinarios. Las 10 plagas fueron milagros extraordinarios. Les abrió el mar delante de los ojos de ellos y aún así fueron rebeldes para con Dios. Entonces los milagros no dan una garantía de que tú te vas a salvar. Aumentan tu fe. Y entonces, ¿qué es lo que me fundamenta, Egna? Lo que me fundamenta es que yo permanezca en Cristo. El pecado es una plaga. Nos separa de Dios desde ahorita y para la eternidad. Y miren que tiene consecuencias. Jueces capítulo 10, versículo 13. Mas vosotros, escuchen esto, me habéis dejado. Dios diciéndole a la gente, ustedes me han dejado y han servido a dioses ajenos. Por tanto, yo no os libraré más. Es decir, ya no los voy a librar más. Dice Dios,
andad y clamad a los dioses que os habéis elegido. Ustedes no quieren servirme a mí, ustedes quieren adorar a eso, santa no sé qué, santa basura, santa basura. Vayan, sigan. Ustedes me dejaron a mí, ya no los voy a librar más. Dice aquí, en mi Biblia y hasta la Biblia católica lo dice. Dios le dice, bueno, vayan y clamen entonces a los dioses que ustedes han elegido, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Y el 15, miren lo que dice. Eso se lo dijo Dios al pueblo de Israel. ¿Y saben qué respondieron ellos? Le dijeron a Dios, hemos pecado, reconocieron, ¿verdad? Y dijeron, haz tú con nosotros como bien te parezca. Miren que falta con respeto como le hablan a Dios. Haz tú con nosotros como bien te parezca. Solo te rogamos que nos libres en este día. O sea que hoy nos libres. Si quieres nos condenas, pero hoy sácanos de este apuro en el que estamos. Miren, y quitaron de entre sí los dioses ajenos ese día. Y sirvieron a Jehová. Y miren lo que dice, lo que sucede en el corazón de Dios. Y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. ¿Usted está leyendo igual que yo? Dice que el corazón de Dios se angustió a causa de la aflicción de Israel. Es decir, el pecado que tú y yo cometemos angustia a Dios. Porque Él sabe que de permanecer en ese constante, nos perdemos sin Él. Es tan que lo angustia que Dios dijo, tengo que hacer algo que cambie la historia. Y antes de que existiera la historia, estableció que Cristo vendría a romper con esa maldición del pecado. Un día el pecado va a ser destruido por completo. Y envió a Jesús para que en Él tengamos una oportunidad de por el arrepentimiento alcanzar la salvación. Y que el pecado no termine destruyéndonos. Es a través de Jesucristo. Miren que a Dios le angustió ese pecado, porque ellos no se arrepintieron. Ustedes lo leyeron conmigo. Ellos dijeron, bueno Dios, el problema son los ídolos. Bueno, vamos a quitarlos. Vamos a quitarlos de aquí. Y quitaron los ídolos. O por lo menos, si quieren nos condenan, pero sálvanos hoy. Es decir, ellos solo solucionaron por el hoy, no para el constante. Ellos dijeron, hoy voy a dejar de mentir para que Dios me salve, pero mañana continúo. Hoy voy a dejar de fornicar para que Dios me haga un milagrito hoy, pero mañana continúo. Para que Dios me provea hoy para la comida y mañana continúo pecando. Eso fue lo que hicieron ellos. Pero Dios no lo engaña y Dios ve el corazón de la gente y vio que ellos no se arrepintieron. Y eso angustió el corazón de Dios. Dice, el corazón de Dios fue angustiado a causa de la aflicción de ellos. Claro, ellos la estaban pasando feo en ese momento. Y eso angustió a Dios porque Dios no quería que ellos fueran afligidos. Dios no quería que ellos estuvieran afligidos, pero fueron afligidos a causa de su desobediencia. Dios no quiere que tú estés afligido, pero muchas veces las cosas que no suceden es a causa de nuestra desobediencia. ¿Fue culpa de Dios que Judas se ahorcó? No, fue culpa de Judas que tomó sus propias decisiones. ¿Usted cree que en el cielo celebraron que Judas se había ahorcado? Que por fin le quitaron ese fastidio a Jesús de al lado. No, ¿saben por qué no? Porque la Biblia dice que nadie viene a Cristo si el Padre no lo envía. Por lo tanto, Judas fue enviado por el Dios mismo Padre a Jesús y lo perdió. Estaba escrito, pero porque estaba escrito no quiere decir que Dios haya celebrado la muerte de Judas. Como Dios no celebraría la muerte de ninguno de nosotros si nos perdemos sin Él. ¿Usted me entiende lo que estamos hablando? ¿Qué diferencia hay entre eso, Jennifer? Entre el remordimiento. Me sentí mal hoy, pero mañana lo vuelvo a hacer. Diferencia hay entre eso y un verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento tiene un fruto y el remordimiento tiene un fruto. Es decir, un resultado. Cuando alguien solo tiene remordimiento, lo vuelve a hacer, vuelve a pecar. Robó, pero se arrepintió hoy, pero lo vuelve a hacer. No se arrepintió. En realidad, solo tenía remordimiento. Arrepentimiento, ¿cuál es el fruto del arrepentimiento? Que no vuelve a hacer aquello que estaba haciendo. Y si lo hace, se muere de tristeza. Hace todo lo posible, todo lo posible para no ser como antes era. Hechos, creo que es 3:19, dice algo que lo explica mejor. Arrepentíos y convertíos. Esa palabra, convertíos, pesa mucho. Porque el arrepentimiento verdadero pasa por convertirte en alguien que tú no eras. Por ejemplo, si yo no tenía ningún problema que al hacer alguna transacción del cambio de dólares bolívares, yo robara a alguien y estafara a alguien o le diera un billete falso a alguien, y eso para mí era normal, sabes que estoy pecando de esa manera. Si yo paso por un proceso de arrepentimiento, yo sería policía que me vigilara a mí mismo para que eso no suceda más nunca. No, yo no puedo hacer esto.
¿Por qué? Eso está mal. Ni siquiera es porque no, Dios no quiere que lo haga. No, yo no lo hago ya. Yo soy diferente. Me convertí en alguien diferente, en la versión correcta de lo que Dios quiere que yo sea. Y eso desata una bendición. Porque la Biblia habla acerca de mis pecados serían borrados y vienen de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. El problema es que queremos tiempos de refrigerio, bendición de Dios, sin pasar por el proceso de arrepentimiento y convertirnos. Es importante vivir esto. No vivirás tiempos de refrigerio sin antes lo anterior. Por la misericordia de Dios, a veces vienen bendiciones que son inmerecidas de tu parte, que todo, por cierto, es inmerecido, pero a veces porque son bendiciones que vienen por la oración de otro. Tu mamá está orando, y tú estás gozándote bendiciones que tu mamá está orando. Porque lo que estás gozando son bendiciones que otro está luchando por ti. Pero Dios no quiere que sea así. Dios tiene bendiciones propias para cada uno de nosotros. Alcanzables en Cristo Jesús. ¿Cómo sé yo entonces, Brian, si yo estoy arrepentido o solo lo que tengo es remordimiento a causa de mi pecado? ¿Cuál es el fruto? En ese proceso de que al ratico lo vuelvo a hacer o al otro día lo vuelvo a hacer y el no volverlo a hacer, los dos personas, los que se arrepintieron y los que pasaron por el proceso de arrepentimiento, van a pasar por un ataque que se llama tentación. El hecho de que tú te hayas arrepentido no quiere decir que Satanás no te va a atacar con la misma tentación. Si tú fumabas droga y tú te arrepentiste de ese estilo de vida y estás en tu proceso de purificación y ya pasaron 2 o 3 años, no quiere decir que cuando tú pases otra vez por algún sitio, Satanás no te va a volver a tentar para que consumas la droga. Él te va a volver a tentar, así hayas pasado por eso. Allí, en el frente de la tentación, es que tú determinarás si tú pasaste por un proceso de arrepentimiento, porque tú sabrás decir no. ¿Por qué no? No es como respondió Balán. No, porque Dios no quiere que yo no vaya. No, yo no quiero ya, soy diferente. Ahora no solo porque Dios no quiere, es porque yo no quiero. Dios me cambió. Esa es la diferencia. Cuando tienes la fuerza por el Espíritu Santo de decir, no lo hago más. Y allí, esto es un proceso, ¿no? Era como dice Ainhoa, de morir todos los días. Cuando Jesús dice, cuando Pablo habla en Romanos acerca de morir a la carne, lo que está hablando es morir justamente a esas decisiones, a ese estilo de vida en que tú ibas con, ¿sabes? Ahí voy en el flujo de la vida, cometiendo todos los pecados que se me atraviesen, haciendo lo que yo quiera. Pero en ese flujo que tú aprendas a decir, de tener la barca, no, allí. Pero ¿a qué cosas le decimos no al pecado? ¿Cómo tú conoces entonces lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios? Necesitas conocer a Dios por la palabra. Si no, vas a seguir cometiendo todos los pecados del mundo, pensando que estás bien o sabiendo que estás mal, pero no, que Dios me va a perdonar. No, yo peco ahorita y mañana me arrepiento y subo al altar a cantar. No, yo me arrepiento y mañana sigo y Dios me perdona. O antes de acostarme, por si acaso me muero mientras duermo, Señor, perdóname. Entonces, así. ¿Tú crees que es así? Mira, te arrepientes así, supuestamente te arrepientes, te mueres y te paras en el infierno. ¿Por qué? Porque no te arrepentiste. En tu corazón no hubo un arrepentimiento ese antes de dormir. Fue una burla al rostro de Dios. Es decirle a Dios, me puedo zafar de tu condena diciendo estas palabras antes de dormir. Mañana sigo pecando. Mira, ¿sabes qué personas que hacen esto? Vámonos con los ejemplos. Los músicos de las iglesias. Antes de subir, se acordaron que toda la semana cometieron burda cantidad de pecados. No están casados y tuvieron relaciones con su novia, o se tocaron ellos mismos, mintieron exageradas cantidades de veces, desobedecieron a sus padres, hicieron muchísimas cosas. Chismearon, metieron en mal al otro, levantaron falsos testimonios. Para empezar, ni buscaron a Dios, pero antes de subirse, entonces vienen y intentan lavarse ellos mismos, su conciencia, con una oración. Perdona mis pecados, Señor, porque... ¿Usted cree que eso fue arrepentirse? Cuando termine el servicio vas a continuar pecando. No. Eso no fue olor grato delante de la presencia de Dios, lo que sucedía ese día. Y lo mismo pasa en el ejemplo que les acabo de decir. La gente antes de dormir piensa arrepentirse y que arrepentirse, pero mañana continúan pecando. Por temor a que si se mueren durante la noche, ellos por lo menos les dijeron a Dios que se arrepentían de su pecado. ¿Tú crees que Dios es tonto? La Biblia dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que siembres aquí, lo vas a cosechar. Judas lo cosechó y lo está cosechando todavía. Judas debe estar lamentando eternamente lo que le hizo a Jesús. Tiene 2000 y tantos años en condena y seguirá en condena. Dios no quiere que pasemos por eso. De hecho, la Biblia dice que los que estamos en Cristo ya no pasamos por esa condena. Pero venga lo que dice Romanos.
los que están en Cristo. O sea, esa palabra están pesa. Significa estar dentro. En Cristo. No pasaremos. Porque la Biblia dice, ninguna condenación hay para los que están, ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿Escuchó? Repita conmigo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y esa palabra, escuche, están es la diferencia. Algunos piensan que estar en el hogar de bendición, en la iglesia, o asistir a eventos religiosos, piensan que es estar en Cristo Jesús. Y eso no es estar en Cristo Jesús. Te repito, tú puedes estar aquí, pero tu mente puede estar con la persona que estás conectada en el teléfono. Y tú no estás aquí. No te estoy regañando, estoy poniendo un ejemplo. Y estuvo bueno el ejemplo porque lo estabas haciendo. Ese es el tema. Que estés aquí no quiere decir que estás en Cristo. Estar en Cristo es una cuestión de todos los días, de permanecer en Él. ¿Cómo permanezco yo entonces en Cristo? Daniel, dime, ¿cómo permanezco yo entonces en Cristo? Dígame, alguien que me pueda decir ustedes, ¿cómo permanezco yo en Cristo? Si yo no voy a recibir condena permaneciendo en Cristo, entonces explíquenme cómo yo hago para estar en Cristo todos los días. Pablo en Romanos dice que no hay condenación para los que están en Cristo. Entonces, estar en es la diferencia. La pregunta es, ¿cómo yo hago para permanecer en Cristo? Para que el día de mi muerte, cuando venga el Señor a buscar mi espíritu, me encuentre en Cristo, no me encuentre fuera de Cristo. Obedeciendo. ¿Ah? ¿Obedeciendo qué? La palabra de Dios. Obedeciendo la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué si sabemos esa verdad, no vivimos en un flujo continuo de obedecer la palabra de Dios? Y me incluyo solamente por educación decir vivimos, porque yo trato de vivir en obediencia a la palabra de Dios. Gloria para Cristo. Si esa es la diferencia, vivir obedeciendo su palabra, esto me va a llevar a dos cosas. Que yo tengo que vivir conociendo esto, porque significa permaneciendo aquí, yo permanezco en Cristo. Y si yo permanezco aquí y en Cristo, yo no soy condenado. Si se lo digo claro, si usted no permanece aquí, estás propenso a una condenación eterna, según lo que usted mismo está diciendo. Entonces, esa es la diferencia de permanecer en Cristo y no permanecer en Cristo. Y esa es la diferencia de uno que va a condenación eterna, al infierno, y uno que no va a condenación eterna. Así de fácil. Esta es la diferencia. Tienes que conocer esto. Eso, pero son muchas letras. Empieza. Si no empiezas un día, nunca terminas. Tú te quieres graduar, por ejemplo, de ingeniero, pero si no empiezas en primer grado, nunca vas a llegar a la universidad. ¿No es así? ¿Quién pasa de primer grado para la universidad? No, nadie pasa, es difícil. Bueno, todo es un paso. Y con la palabra de Dios es igual. De pronto son muchas hojas para algunas personas, para otras no. Pero tienes que empezar. Yo les invito, familia, a que se relacionen con la palabra de Dios. Con razón Jesús dijo, orando una vez con sus discípulos, oraba, le dijo a Dios, al Padre, conocerte a ti es la vida eterna. Lógico, tenía mucha lógica lo que Jesús dijo. Conocerte a ti, ¿qué es lo que está escrito aquí? ¿Y qué es la palabra de Dios? Dios se reveló en la palabra. Así que conocer la Escritura es conocer en parte a Dios. Y conocer en parte a Dios es la vida eterna. Lógico, porque a lo que tú te des cuenta, lo que aquí está escrito, tú vives conforme a lo que aquí está escrito. Y no haces lo que a Dios le desagrada. Y si lo haces, te mueres por dentro del dolor. Te dolería como si se hubiese muerto un familiar cuando fallas a Dios. Es como se vuelve una sincronización entre el corazón de Dios y el tuyo cuando empiezas a conocerlo y a obedecer su palabra. Y justamente es eso, permanecer en esa palabra, lo que nos hace tener la seguridad en Cristo, por la fe en Cristo, de que no pasaremos a condenación. Un día todos van a estar ante el tribunal de Cristo, un día todos, mira, todos van a rendir cuenta a Dios, todos, los malos y los buenos, solo que va a haber una diferencia. Los que morimos en Cristo, no pasaremos a condenación, a un juicio de condenación, sino por el tema de las obras. Lo que tú hiciste aquí, por todas tus obras te van a juzgar. Pero los que murieron sin Cristo, los que le dieron la espada, los que no permanecieron en Cristo, pasarán a un tribunal de juicio de condenación. Es decir, irás al infierno por esto. No, yo no cometí eso. Pónganle la película de su vida.
Este fuiste tú, viste. Tú dijiste aquí esto. Este día estaban predicando, pero tú no quisiste prestar atención. Este día te fueron a predicar, pero tú saliste de ahí y seguiste haciendo esto. Y cometiste esto y dijiste aquello. Y en tu corazón te pusiste así. Y Y ahí está. Nadie sabe qué es lo que te va a condenar. Tus mismas obras. Porque te la van a colocar así. Para que tú mismo lo veas delante de todos los seres creados. Ahí. Lo vas a ver. Ahí lo vas a ver. Nadie puede decir, ese no fui yo. Este es tú. Lo que tú estás viendo de allá para acá. Alguien que te está grabando ahorita aquí y te lo van a poner ahí, de modo que no puedas decir, esa no soy yo, esa eres tú. Dios no es injusto, Dios es justo, imagínate. Pero Dios entregó a su Hijo Jesucristo para que no pasáramos por ese proceso de condenación. De hecho, la Biblia dice en Juan 3 que Dios no envió a Jesucristo al mundo para condenarlo. No, mira, voy a enviar a Jesús para que los mate a todos porque todos son pecadores. No. Dios no hizo eso. Dios envió a Jesucristo al mundo para que más bien todos los que crean y permanezcan en Él no se pierdan, sino que tengan vida eterna. Qué bueno eso. Que tenemos a alguien que sin yo haber hecho mucho esfuerzo, solo vivir y permanecer en Él, me llevará a la vida eterna. Cristo. Cristo murió por ti para que tú no seas condenado en el infierno, igual que por ti, igual por mí, igual por todos nosotros y por todos los que están allá afuera. Es una verdad que el mundo intenta ocultar. Satanás intenta ocultarla y que no le presten a la gente atención para que justamente se pierdan. Dios no queriendo que eso suceda. Alabado sea Dios porque envió a Cristo. Espero que esta palabra les haya hecho eco en su conciencia y que los ayude a ustedes para que mañana o hoy, después que salgan de aquí, que se encuentren frente a la tentación, ustedes puedan decirle, no voy a cometer ese pecado, porque yo decidí empezar a cambiar. Obedecer a Dios es la vida eterna. Y lo que sucederá, en consecuencia, es que el mismo Satanás, si él mismo en persona viniera a tentarte, porque generalmente lo que son demonios los que te tientan, pero si Satanás mismo en persona viniera a tentarte, la Biblia dice que el diablo huiría de ti. Dice, someteos pues a Dios, es decir, dile, me someto no al pecado. ¿Eso por qué? Porque me sometí a la palabra de Dios. Ajá. El versículo dice, resistí al diablo. ¿Y qué sucederá después? Y el diablo irá de vosotros. Es decir, no es que tú vas a huir porque el diablo te diga, ¡bu! ¡Ay, el diablo! Y sale corriendo. No. Al revés. El diablo huye de los que se someten a la palabra de Dios. Las enfermedades se arrodillan delante de la autoridad de Cristo porque alguien decidió morir a su propio deseo y vivir para complacer a Dios. Esos son los que Dios está buscando. Gente, jóvenes, ancianos, de todas las edades, niños, que estén dispuestos a morir a las tonterías que provee este mundo para vivir para el deleite de Dios. Satanás no tiene la manera de pararse frente a ti y hacerte daño. No puede, porque ese versículo en la palabra tendrían que quitarlo. Cuando tú te sometes a la palabra de Dios y resistes al diablo, es decir, resiste la tentación, la Biblia dice que Satanás tiene que huir. Y huir significa salir corriendo, darte la espalda en señal de miedo, en señal de derrota, en señal de que admite Satanás que no pudo ese día hacerte caer, que no pudo abrir la puerta de tu corazón para entrar en ti. Y dice, no pude dañarla a ella, no pude entrar. Ya será molesto, me da igual. No le abran la puerta al diablo. No le abran la puerta al diablo. Cuando vengan esos pensamientos que ustedes, si por lo menos no han leído la palabra y no saben si vienen de Dios, empiecen a leer la palabra para que sepan si viene algo de Dios o no. Pero en su corazón ustedes saben que algunas cosas están mal. Échenlo fuera. Díganle, no voy a hacer esto. El pecado lo más cerca que puede estar de alguien es en la conciencia, en la mente, perdón. Haz esto, pero tú decides hacerlo o no hacerlo. Claro, Jesús dijo, hay pecados que se gestan incluso aquí. Como por ejemplo, cuando un hombre está casado y ve a una muchacha que no es su esposa y se la codició en su corazón. Jesús dijo que ya pecaste. Pero la mayoría de las cosas de estas, cuando salen del pensamiento a una acción, se transforma en pecado. Y después que se transforma en pecado, la Biblia dice que trae a luz la muerte. Es decir, una separación eterna de Dios. Y como es jovencito, tengo que poner ejemplos íntimos también. Es como, por ejemplo, ustedes están en sus casas y de pronto el diablo los pone a ver cosas que no tienen que ver. O a tocarse sus cuerpos que no tienen que hacerlo. ¿Y saben qué tienen que hacer ustedes? Si antes lo hacían, párense de allí, váyanse a bañar o váyanse a conversar con alguien, váyanse a leer la Biblia. Ayúdese, salga de allí. ¿Eso es bíblico? Claro que sí. La Biblia dice que José
Cuando la esposa de Potifar lo tentó y se le desnudó para que tuviera intimidad con ella, ¿qué hizo él? Él huyó. Si no puede ya decirle no, 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 y no hace caso, sal de allí. Sal de allí, deja de ver lo que estás viendo, deja de escuchar lo que estás escuchando y sal de allí. Es mejor salir de allí que quedarte allí y pecar, porque en el momento en que pecas y después, ay Señor, yo sabía que lo iba a hacer, perdóname, perdóname, no te arrepentiste en verdad. Tienes remordimiento. Eso es una gran diferencia, son consejos que les doy a ustedes, porque para yo abandonar mis estilos de vida antiguos, tuve que practicar esto que les estoy diciendo. Al diablo no le importa si tú pecas, al contrario, quiere que peques. No, pero es que yo estoy lejos de Dios, me siento mal, alejado porque estoy cometiendo el pecado. El diablo le dice, a mí, ¿qué me importa? Yo te tiento, tú caes, ese es mi trabajo. Tú te separas de Dios, eso, nos vemos en el infierno, Dios lo guarde. Ese es el trabajo del diablo. Buscar seducirte para que caigas. Pero para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Por eso Jesucristo solamente es el camino que nos lleva a Dios Padre. Dios los guarde, Dios los proteja, que cada vez que ustedes, el diablo les presente una tentación, porque sucede todos los días. A todos Satanás nos tienta, incluso a mí, a todos. A Jesucristo mismo lo tentó. Y no solamente en el desierto, constantemente, cada vez que aparecían los fariseos para tentarle. Eso no eran los fariseos, era el diablo en el corazón de esa gente. Siempre el diablo va a buscar tentarte, porque la tentación no es más que una tocadita a tu puerta para que tú abras y él entre. Y en el momento en que Satanás entró, hizo desastre en tu vida. Dios los proteja y les dé la fuerza por el Espíritu Santo para no caer en la tentación, para que no abran puerta al diablo, para que permanezcan en Cristo, no fuera de Cristo. Y vengan, familia, no me acuerdo, no, ustedes no estaban conmigo en el carro, yo estaba en el otro carro. Conmigo iba Andrés, vos estabas conmigo en el carro, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó cuando nosotros íbamos el domingo antepasado allá en la avenida? No sabemos si ese señor se murió, porque fue fuerte el choque, ¿verdad? Sí. Ahí nadie, yo por lo menos yo en ese momento no he investigado, pero no sé si el tipo iba borracho, a lo mejor ese tipo puede ser que a lo mejor iba borracho o no, iba pensando que salió de su casa e iba a llegar al destino que él quería, pero nadie sabe eso, nadie sabe si eres joven, si eres niño, no, nadie sabe, si mañana amaneces vivo, nadie sabe. Te llama ignorante la Biblia si tú crees que mañana hago esto y mañana... Ignorante, tú no sabes que esta noche pueden venir a buscar tu alma. Nadie sabe cuándo vienen a buscar tu alma. Nadie. No, porque soy un niño de 5 años. ¿Y cuántos niños de 5 años no se han muerto? ¿Cuántos adolescentes no se han muerto? Yo crecí en un barrio donde mis compañeros de barrio, adolescentes todos, salían de sus casas, pum, los tiroteaban, los mataban. O sea, Satanás no mide edad. Bebés, ancianos, no te la creas el dueño de tu vida, porque no lo eres. No lo soy. Si tú fueras el dueño de tu vida, tú determinarías, no, yo no voy a morir sino en 2500 años. Nadie puede hacer eso. Hay un ciclo biológico que Dios terminó en tu vida. Significa que Él es el dueño de tu tic-tac interno. Dios es el dueño del reloj interno tuyo y el mío. Él determina hasta dónde permite que te muevas y cuántos días vivirás en esta tierra. Por lo tanto, de nosotros conviene buscar a Dios y permanecer en Dios. Que el día que Dios mande a buscar nuestro espíritu, ¿dónde está Brian? En Cristo. Que tú sabes cuál es tu destino eterno. ¿Dónde está el otro? Está fuera de Cristo, cometiendo pecado. Tristemente, igual te van a llevar tu espíritu, pero tu destino eterno no sería agradable. Que Dios les permita a ustedes que el día que venga a buscar su vida, ser encontrados en Cristo. Aunque ustedes no lo vean, en los aires y alrededor de usted, se libra una lucha cada segundo por traer tu atención hacia el pecado o hacia Dios. Todos los días, y es personal. No es que porque, ay, que tú eres mi amiguito, este sí, este no. No, tú no puedes hacer nada para salvarla a ella, ni a ella nada para salvarte a ti. Ni tú a mí, ni yo a ti. Esto es algo personal de Dios sobre nosotros y del infierno mismo contra nosotros. Eso es diario. Aunque tú no lo puedas ver, no quiere decir que no existe. Sí existe. Que Dios salve nuestras vidas en esa guerra. Nosotros lo único que tenemos que hacer, y le invito, permanezca en Cristo. Dios les bendiga, familia.